El día de hoy es lunes 12 de octubre. Estamos con los alumnos de segundo C de la secundaria anexa a la Vicenet y vamos a seguir con el tema de notación científica. Aquí hago un paréntesis y voy a poner ejemplos que vienen en su propio libro, porque luego sucede de que es que pone puros ejemplos de otros libros, de otras cosas que no vienen, y pues a mí se me dificulta, yo no sé, etcétera. Son 6 problemas que más o menos nos van a indicar lo de notación científica para ver si queda claro. Me pueden estar ayudando ustedes, me corrigen, nos apoyamos y vamos viendo si todo está un poco claro. El primero de ellos es el problema número 1, que dice: la distancia promedio de la Tierra al Sol es de 149.600.000 kilómetros de distancia, y la distancia promedio de Marte al Sol son 227, aquí me equivoco, son 227.940.000 kilómetros. Pensé que teníamos más cero, una disculpa. ¿Cuál sería la distancia de la Tierra a Marte si ambos planetas formaran una línea recta en el Sol? ¿Qué procedimiento creen ustedes que tendríamos que hacer? Primero, bueno, como yo lo hice, Sí. fue hacer una resta y después a la distancia más pequeña se la sumé. Ok. Una pequeña resta. Si todos recordamos un poquito de geografía, sabemos que está primero la Tierra y después Marte, por eso las distancias son diferentes. Como menciona por ahí Esther, estamos en lo correcto. Lo primero que tendríamos que hacer sería una resta. Si tú te fijas, son cantidades muy grandes, ¿sí? Y esta cantidad la podríamos acortar con ¿qué? Con notación científica. Voy a poner aquí del Sol a la Tierra o de la Tierra al Sol y del Sol a Marte. Las distancias están aquí en kilómetros, pero yo puedo decir que puedo abreviar mi distancia de la Tierra al Sol de la siguiente manera. Voy a contar, en este caso, el número de ceros que voy a quitar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aunque este no es un cero, lo voy a quitar para poder hacer la operación más fácil, ¿sí? Y esto me quedaría con 10 a la 6. Igual lo voy a hacer para la Tierra, perdón, de Marte al Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me quedaría 227.94. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a hacer una operación, y la operación, ¿cuál sería? Perdón, aquí también me faltaría por 10 a la 6. Cuando las potencias, y en este caso la notación científica es la misma, se hace el mismo procedimiento. ¿Cuál es? Hacer la operación básica que nos mencionan. En este caso sería una resta. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta operación, sería el resultado que nos quedaría, ¿cuál sería? Si vamos bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Perdón, aquí es a 4 le quito 0, es 4. A 9 le quito 3, le quito 6, me queda 3. ¿Sí? Aquí, para los que no se acuerdan, pedimos una decena y vamos restando. ¿Sí estamos?
¿Sí nos dio la misma cantidad? Sí. Muy bien. A mí Y esto sería por 10 a la 6. ¿Qué quiere decir? Que hay 78.34 por 10 a la 6 kilómetros de distancia entre el Sol, entre la Tierra y Marte. Ahora dice, ¿cuál sería la distancia de la Tierra a Marte si ambos planetas formaran una línea recta? ¿Creen que tenga que hacer yo otra operación o con esta simple resta que acabo de hacer aquí encontré el resultado? Les pregunto nuevamente, ¿este sería el resultado de lo que me preguntan aquí o tendría que hacer algo más? ese sería el resultado que está ahí. Exactamente, sería la única operación que tendríamos que hacer aquí. Quiero hacer un paréntesis y me gustaría, ¿qué hubiera pasado si esto estuviera, no, creo que más adelante hay problemas, para no reburujarlos, vámonos lentamente para ir con los temas que ya habíamos explicado el viernes pasado. Aquí fue una operación sencilla como resta, también puede ser una suma, se hace lo mismo. Y como en la ley de los exponentes, mientras las bases sean igual, tú haz la operación sin ningún problema. Alguien podría haber dicho, oiga profe, ¿podría yo haber cambiado esto y hubiera puesto la siguiente cantidad como 14.960 por 10 a la 4? Sí, no hay ningún problema. Tú eres el que vas a identificar qué tanto quieres utilizar. Perdón, este ya ni parece signo. ¿Qué tanto quieres utilizar la notación científica? ¿Lo puedes hacer aún más chico? Sí, sin ningún problema. Todo es cuestión de la notación científica. De ahí nos pasamos al problema número 2 y dice, el espesor de una hoja de papel es de 0.0008 milésimos y el largo de una salmonela, que viene siendo una bacteria, es aproximadamente de 0.00002 metros. Ambas medidas son muy pequeñas, pero ¿cuál de las dos es mayor? ¿Cuál creen de las dos es más grande o más pequeña? La de El la, espesor de la hoja de papel. La de de la la hoja de hoja de papel. papel. Muy bien. Aquí a la inversa de lo anterior, no por tener más ceros quiere decir que sea más grande. ¿Qué pasa cuando yo estoy hablando ya con decimales? Entre más ceros tenga una cantidad, más pequeña va a ser. Y si yo quisiera hacer la operación de cuántas salmonelas caben en el espesor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué operación tendría que hacer yo aquí? Pues Una división. una división, pero si lo hago con todos estos decimales, ¿creen que me salga? Pues sí, si tú ya dominas muy bien, sí, pero lo que tú podrías hacer a lo mejor es cuántos números para convertirla en un entero. En este caso son 2, 4, 6. Entonces me quedaría 2 por 10 a la menos 6. Esto sería la salmonela. Y el espesor tiene 1, 2, 3, 4. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar otro 0. 5, 6. Entonces me quedaría como 800 por 10 a la menos 6. Y eso sería la hoja de papel. Entonces, como estos dos valores ya están en enteros,
yo puedo hacer más sencilla mi operación, ¿no creen ustedes? En este caso sería 800 entre 2 y empezaría, ¿sí? ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 2? 4, ¿sí? Y estos dos ceros subirían. Entonces, automáticamente yo puedo decir que caben 400 salmonelas en la hoja de papel. ¿Sí lo hicimos igual o hay alguna diferencia en el método? ¿Sí? ¿Todos tenemos el mismo resultado o alguien lo hizo diferente? Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, tenemos el mismo resultado, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, profe, igual. ¿Y lo hicieron así o lo hicieron con decimales? Porque también hay que ir tratando de resolverlo de esa manera, ¿verdad? Yo lo hice con los decimales. ¿Y, Yo también, profe. ¿y cuál es la Yo única también. diferencia? Pues que tienes demasiados ceros y vas a batallar un poco. De eso se trata un poco la notación científica, de que te vayas a los resultados o a los valores donde ya sea un entero y tú la puedas resolver más fácil. Ojo, yo sé que muchos utilizaron la calculadora y es muy fácil, pero imagínense en un dado caso que ya van ustedes a salir de secundaria, están en algún examen y no les permiten usar calculadora. Pues van a batallar mucho porque no saben qué procedimiento hacer. Yo en lo personal les recomiendo, ahorita no puedo estar yo vigilando que no utilicen la calculadora, pero lo que yo recomiendo es, si yo quiero aprender un tema que implica el que venga en un examen y que dicho tema se me dificulta, pues hallar las maneras más sencillas. Por ejemplo, aquí es una división, pues la mayoría lo sabemos hacer, pero ya con decimales, bueno, puedo convertir todo esto a algo que se me haga más fácil. Sí, usa la notación científica y vas a tener uno de esos valores. Vamos al problema número 3. Ojo, no están, así que sí están seguidos, pero no quiere decir que sea el problema número 3 en tu libro. Puede venir en alguna de las hojas que ya habíamos visto. Dice, la distancia promedio de Marte al Sol es de 2.274 por 10 a la 8 y la de Saturno al Sol es de 1.429 por 10 a la 9. Así a simple vista, ¿cuál de las dos distancias es mayor? ¿De Marte al Sol o de Saturno al Sol? La de Saturno al Sol. Muy bien. Aunque la cantidad están en enteros muy pequeños, la que nos tenemos que fijar más, ¿cuál es? La del exponente, porque aquí es 10 a la 9 y aquí es 10 a la 8. Imagínense que ustedes tienen por ahí una cantidad que no tiene que ver con este problema, pero tienen la cantidad a lo mejor de 1.000.000 por 10 a la 3, ¿sí? Y tienen 1 por 10 a la 12. De esas dos cantidades, ¿cuál cantidad sería mayor? La del 1. La del 1. Aunque aquí solo es una unidad, debemos recordar que hay 12 dígitos que no están apareciendo aquí. Y esta, aunque se ven más dígitos, al momento de que nos fijamos en el exponente, es cuando nos damos cuenta que solo faltan 3 de ellos. Entonces, muchas veces las potencias nos van a servir para ver
cuál es más grande o cuál sea más pequeña. ¿Qué es lo único que tendríamos que hacer? ¿Se acuerdan la operación que hicimos al inicio? Es muy similar. Sí, Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquí no son bases iguales. ¿Podrías hacer tú lo mismo? Sí, la única diferencia es, como son bases diferentes, una de dos. Transforma este 10 a la 9 a 10 a la 8 o este 10 a la 8 por 10 a la 9. Lo voy a hacer de las dos maneras para que ustedes tengan por ahí el dato. Lo voy a hacer primero como 10 a la 8. Esta distancia de aquí no va a sufrir ninguna modificación. La que va a sufrir modificación es esta de aquí. Y como es 10 a la 8, lo que va a pasar es que este punto se va a recorrer a la derecha y me quedaría 14.29 por 10 a la 8, que va a restar a 2.274 por 10 a la 8. ¿Qué pasó aquí? Transformé esta distancia que estaba en diferente potencia a una igual para hacer la operación. ¿Sí? Y si yo hago la operación, aquí me daría 6, aquí me daría 1, aquí, si no me falla, me da 9. Si estamos bien, creo que no. Por ahí me está fallando algo, a ver. El de 2 sería 0, ¿no? Sería 0. Aquí sería 0, sí, cierto. Sería 0 y a 14 le quito 2, me queda 12. ¿Sí? Ahí tendríamos la solución. ¿Qué hubiera pasado si esta cantidad la paso a 10 a la 9? Pues la que sufriría el cambio sería esta de aquí. Y ahora el punto, en vez de moverse a la derecha, se va a mover a la izquierda. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer más grande. Y en este caso me quedaría 1.429 por 10 a la 9 menos 0.2274 por 10 a la 9. ¿Sí? ¿Y qué resultado tendría? Pues tendría 1.2016 por 10 a la 9. Y acá sería por 10 a la 8. ¿Sí? Entonces ya es dependiendo a gustos. Lo puedes transformar a otra potencia así, siempre y cuando sea más fácil para ti. Alguien alguna vez me dijo, profe, ¿se pueden hacer sin necesidad de hacer el cambio? Sí se pueden hacer y normalmente lo que tú tendrías que hacer es lo siguiente. Utilizarlo como viene ahí. ¿Sí? Pero no uses los puntos. ¿Sí? Trata de no usar los puntos. Y en este caso, si tú ya sabes dominar un poquito las potencias, pues esta es una menos que esta de aquí. Entonces, en vez de ir a la par de aquí, empezaría de este otro lado. Y como aquí me falta, pues agregaría un 0. Y ya harías un poquito la operación así. Y dejaría siempre y cuando el exponente más grande. Pero esta operación se me hace muy confusa para mis alumnos, se me hace muy difícil porque la verdad tienes que dominar muy bien esto de los exponentes. Entonces, ¿para qué nos metemos en broncas si podemos hacer esto de aquí? ¿No creen?
Sí, Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo yo un problema, sino tengo puros números? Debo de recordar algo muy sencillo. Por ejemplo, aquí tengo estas tres cantidades. Las tres cantidades están, podemos decirlo que en exponentes con diferentes valores. ¿Qué es lo primero que tendrías o que harías tú? Los escucho. primero yo haría los exponentes. Bueno, cada operación. Cada operación, pero si tú haces cada operación, como los exponentes no son iguales, tendrías que hacer algunas modificaciones, ¿no? Sí, Bueno, yo recomiendo lo siguiente. Cuando tú tienes varios exponentes diferentes, busca el que te quede intermedio para no hacer tantos cambios. En este caso, si tú lo haces al 5, pues tienes que mover las cantidades. Pero si tú te fijas, aquí es 3, 4 y 5. Si tú agarras el exponente del medio, que es 4, pues básicamente tú deberías de saber, este que es 5, pues voy a cambiar el punto para acá. Y ahora en vez de ser 2.5 va a ser 25 por 10 a la 4 más 3.8 que quedaría igual por 10 a la 4. Y este que es más chico, al hacerlo más grande voy a cambiar el punto y me quedaría como menos 0.61 por 10 a la 4. Y ahora sí ya puedo aplicar las operaciones con estos números. Y la primera sería 25 más 3.8. Y el resultado que me daría 28.8. Hasta ahí vamos bien. Una vez que ya obtuve la suma, a 28.8 le voy a restar 0.61. ¿Sí? ¿Y qué voy a obtener al final? Pues voy a obtener que el resultado final es 28.19 por 10 a la 4. Si a lo mejor a ti te sale 2.819 por 10 a la 5, no hay ningún problema. El detalle es que estos números de aquí se parezcan o aparezcan en tu resultado. Puede ser 281.9 por 10 a la 4, 2819 por 10 a la 2. No hay ningún problema, siempre y cuando lo tengas de la misma manera. ¿Tenemos el mismo resultado? Sí, Vamos a utilizar un poquito la calculadora. En este caso es la calculadora de la computadora. Tú a lo mejor en tu calculadora pues es otro procedimiento y te salen diferentes vistas. En este caso yo lo voy a hacer como está aquí. 2.5 exponente a la 5 más 3.8 exponente a la 4. Si te fijas, la calculadora aquí me los transforma en los valores, ¿sí? No me da exponentes. Menos 6.1 exponente a la 10 a la 4, ¿sí? Y aquí, ¿qué nos falló? ¿Por qué no me dio el mismo resultado? ¿Alguien me puede decir en qué fue lo que me equivoqué?
En que no cambió los exponentes, o sea que los exponentes fueron diferentes. Tienes toda la razón. En este de aquí era menos. Bueno, voy a hacerla de nuevo. Era 25 por 10 a la 4. ¿Sí? Dejen borro bien porque luego se queda en la memoria. Entonces sería 25 exponente a la 4 más 3.8 exponente a la 4 menos 0.61 exponente a la 4. ¿Sí? 281.900. Que si yo transformo esto en valores, pues tendría que cambiar el punto 4 veces, y aquí sería 1, 2, 3, 4, agregar acá los ceros, y me daría el mismo valor. ¿Cuál fue el error que hice? Como dice por ahí su compañero, no puse los exponentes iguales. Hubiera sido lo mismo si lo hago con exponentes, a que lo hago sin exponentes, pues de hecho, pues el valor tendría que ser el mismo, y lo voy a hacer de nuevo aquí, y sería 25 más 3.8 menos 0.61, y me dio el mismo resultado, y al final solo agrego el 10 a la 4. ¿Sí? Ya como tú lo hagas, lo único en este tipo de problemas es que te tengo que revisar un procedimiento. Si tú en tu examen me pones puro resultado, pues yo normalmente le pongo en la parte de arriba, también se revisa el procedimiento, porque en esta etapa que estás tú en secundaria y en segundo, tercero de secundaria, lo que se revisa son procedimientos, no tanto resultados. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de procedimientos que te van a llevar al resultado, y si tú solo pones un resultado, una de 2 o de 3 o de 4, copiaste, lo hiciste con la calculadora, lo hiciste mental, o apareció mágicamente el resultado, como en muchos casos en exámenes sucede. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si tenemos esta operación? Les voy a pedir algo. Si se fijan, son las 10:33. Vamos a dar 2 minutos para que tú la puedas realizar con tu calculadora o mentalmente, pero yo lo que te pido es, trata de hacerlo en la libreta para que vayas repasando y vayas viendo, ¿sí?, qué resultado es el que obtengo al hacer esta operación. Y al momento de que me respondas, me digas, bueno, yo lo hice con calculadora. Y ya vamos viendo los diferentes procedimientos y ver qué resultados nos da. ¿Sí? El primero que lo tenga o que ya lo haya hecho, ¿qué resultado tiene? ¿Alguien ya tiene el resultado? Jóvenes, somos casi 40 personas. 36.6 a la menos 2. Muy bien. ¿Quién está hablando? Es que no me fijé quién era.
Renata Montiel. Ah, muy bien, Renata. ¿Me puedes repetir otra vez la cantidad? 36.6 a la menos 2. Por 10 a la menos 2. Muy bien. Ah, sí, por 10 a la menos 2. Bueno, en este caso, lo que ella hizo fue transformar todo a la menos 2. ¿Sí? Este de aquí cambiaría. ¿Y cómo se haría? Si lo voy a hacer más chico, ¿para dónde se movería? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Para la izquierda, ¿seguros? Para la derecha. Para la derecha. Entonces, sería 95 por 10 a la menos 2. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Menos 7.4 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Este que está aquí, ¿cómo se transformaría? Cambiando el punto hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda? O sea, hacia acá. Sí, Ok. ¿Y cómo nos quedaría? punto 51 por 10 a la menos 1. Punto 51 por 10 a la menos 1. Por 10 a la A menos la menos. 2. Entonces, yo desde aquí ya me estoy fijando que por aquí ya tuve un error con este resultado, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, a simple vista, lo vamos a hacer con la calculadora para a lo mejor quitarnos un poquito de... para hacerlo más rápido. Sería 95 exponente a la menos 2. Ah, perdón, es que aquí se me olvida que es... Déjenlo borro. Es 95 exponente a la menos 2 menos 7.4 exponente a la menos 2 más 0.51 exponente a la menos 2. Y el resultado sería 88.11. Aquí en este caso, haciendo toda la operación, estoy haciendo una combinación, me daría que sería 88.11 por 10 a la menos 2. Si yo no cambiara los exponentes, fuera 9.5 exponente a la menos 3. Ahora sigue sin borrarme. 9.5 exponente a la menos 2 menos 7.4 exponente, si puse a la menos 2 o si puse a la menos 3. Puso la menos 3. Ah, ok. Es que luego no me fijé, dije no vaya a tener después un error. Más 5.1 exponente a la menos 1. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde nos equivocamos? A ver, 9.5. Es que creo que no le puso el por 10. Solo le puso el exponente. Miren, aquí está 9.5 exponente a la menos 3. ¿Sí? 9.5
exponente a la menos 3. ¿Sí? Menos 7.4 exponente a la menos 2. ¿Sí? Más 5.1 exponente a la menos 1. Y en todas me salió un valor diferente. ¿Por qué me salió un valor diferente? ¿Dónde está el error? No sé si ustedes ya lo visualizaron. Fue a la hora de transformar estos valores. ¿Sí? Este valor de aquí es 9.5 por 10 a la 3. Si lo quiero transformar por 10 a la menos 2, yo hice el movimiento del punto para acá, ¿verdad? Pero cuando hago el movimiento hacia la derecha, el exponente no sería menos 2, sería menos 4. Entonces, para poderlo hacer a la menos 2, tendría que transformarlo otra vez para acá. Y me quedaría 0.95 por 10 a la menos 2. ¿Sí vamos entendiendo un poquito qué pasa? Cuando yo lo muevo Sí, hacia la derecha, sí cambia el exponente, pero no va a ser mayor, sino más pequeño. ¿Sí? Y vamos a hacerlo aquí en la calculadora para que quede claro. 9.5 exponente a la menos 13 es igual a 0.0095. Y si yo pongo 0.95 exponente a la menos 2, me da el mismo resultado. ¿Sí estamos? Entonces, cuando yo una cantidad pequeña muevo hacia la derecha, el exponente va a cambiar. Y en este caso sería 95, pero 95 representaría un valor todavía más pequeño, que sería 10 a la menos 4. ¿Qué va a pasar con estas cantidades? Si yo lo quiero a la menos 1, sería 0.095 por 10 a la menos 1. Si lo quiero a la base normal, sería 0.0095. ¿Sí estamos? Entonces, cuando tú un exponente negativo te quieres acercar al cero del exponente o a la unidad, ¿para dónde se va a mover el punto? ¿Para la derecha o para la izquierda? para la derecha. No, para la izquierda. Si lo ves tú de frente, es tu izquierda. Si quieres que el exponente sea cada vez más cercano al cero, el punto se tiene que cambiar a la izquierda. Si tú quieres que el exponente esté más alejado del cero, por ejemplo aquí sería por 10 a la 0. Tienes que recorrerlo como acá, ¿sí? Hacia la derecha. Entonces vamos a ver si en otro de los problemitas queda claro lo que estamos haciendo. Dice, los habitantes de un municipio quieren convertir un terreno de 1.45 por 10 a la 3 metros de largo y 2.58 por 10 a la 2 metros de ancho en un campo deportivo. ¿Cuál será su área? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Dos cosas. Primero,
el área de un rectángulo es largo por ancho. La segunda es ver los exponentes. ¿Los exponentes son iguales? No, son diferentes. Entonces, los tengo que transformar a iguales. ¿Qué sería la opción ideal? Transformar este a 10 a la 2 o este a 10 a la 3. Yo recomendaría siempre irnos para abajo. ¿Por qué? Porque los números se van acercando cada vez a un valor más entero. Este de aquí ya no sufriría ningún cambio porque sería lo mismo. Pero este de aquí sí. Como lo voy a hacer un valor más pequeño, vamos a mover el punto hacia la izquierda y me quedaría 14.5 por 10 a la 2. Y esto va a multiplicar a 2.58 por 10 a la 2. Y ya con eso tendríamos la operación. O alguien podría decir, bueno, podemos hacer esto a un valor entero que no me quedarán puntos porque yo no sé hacer multiplicaciones con decimales. Pues sí. Pero ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues mover otra vez el punto y me quedaría. En este caso, si yo quiero hacer esta operación más chica, pues movería para acá y me quedaría 145 por 10 a la 1 y 25 por 10 a la 1. Si quisiera, aquí me faltó punto 8. Si yo quisiera todavía convertirlo a que no me quedaran decimal, pues aquí sería 1450 por 258. ¿Qué fue lo único que hice? Pues fui agregando o fui quitando los exponentes. Sí, vamos un poquito entendiéndole qué fue lo que hice o los movimientos que hice para calcular esta operación. Sí. ¿Seguros? Si alguien tiene duda por ahí, dígalo sin miedo, no hay ningún problema. Porque lo que quiero es que salgan las dudas, porque este es parte de tu examen el próximo viernes. ¿Hacia dónde se movió el punto? Perdón. Dependiendo, si tú tu cantidad original la vas a hacer a un exponente más chico, siempre se va a mover hacia la izquierda. Si tú quisieras que esta cantidad se hiciera un exponente más grande, siempre se va, a la derecha. Vamos a poner a lo mejor una regla, ¿sí? Cuando la cantidad o el exponente menor al que tengo, el punto se mueve a la derecha, ¿sí? Si tú te fijas, exponente menor, el punto se fue moviendo a la derecha. Si el exponente es mayor al original, ¿hacia dónde se va a mover el punto? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? A la izquierda. Entonces, si yo quisiera transformar este 2.58 en 10 a la 3, pues este de aquí quedaría como 1.45 por 10 a la 3. ¿Qué fue lo que hice? Lo moví a la izquierda. Y este de acá me quedaría como 0.258 por 10 a la 3. Entonces, si yo quiero que el exponente sea menor al original, el punto se mueve a la derecha. ¿Sí? Pero si yo quiero que el exponente sea mayor al original, el punto se mueve hacia la izquierda.
Entonces sería importante a lo mejor acordarnos de esta reglita, que aunque es mental, pues sí nos puede ayudar un poquito. Exponente menor al original, hacia la derecha el punto. Exponente mayor al original, hacia la izquierda el punto. Y no importa que el exponente sea... Siempre que sea positivo, ah, ¿sí? Si el exponente es positivo, se puede lograr. ¿Y qué pasa cuando el exponente es negativo? ¿Se va a invertir la regla? La regla puede ser la misma o no. Pues sí, Creo que sí va a ser la va a ser misma. la misma, ¿sí? El exponente menor se va a mover a la derecha. Porque es un exponente menor. Vamos a poner el ejemplo de 9.5. Me voy a poner aquí un poco más abajo para, por ejemplo, 9.5 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Un exponente mayor, en el caso de los negativos, sería el menos 1. ¿Sí? Y un exponente menor sería hacia arriba. Aquí a lo mejor te puedes confundir. ¿Por qué este es menor? Porque está más alejado del 0. ¿Por qué este es mayor que este? Porque está más cercano al 0. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, exponente menor, el punto se mueve a la derecha. Entonces, 9.5 por 10 a la menos 2 va a ser lo mismo que 95 por 10 a la menos 3. Pero si el exponente va a ser mayor al original, el punto se va a mover a la izquierda. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la reglita funciona tanto para positivos como para negativos, siempre y cuando tú recuerdes que el exponente negativo va a ser menor siempre y cuando esté más alejado del 0. ¿Sí? Porque aunque aquí numéricamente el 3 es mayor que el 1, ya con el signo el menos 3 es menor que el menos 1. ¿Sí está claro un poquito eso? Porque ahí... Sí, Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál es su Por dedo? ejemplo, si en el exponente positivo el menor sería más alejado del cero o el más cerca al cero. Ah, es al revés. El menor es el que se acerca más al 0. Y el mayor en los positivos es aquel que está más alejado del 0. Es que es la recta numérica. ¿Se acuerdan la recta numérica? Todo tiene un origen que es 0. Ahí disculpen, pero es que como lo tengo a mano, ¿sí? Los números que estén positivos más alejados del 0 son mayores a los que están más cerca del 0. Pero cuando ya estamos hablando de negativos, los números que están más cercanos al 0 son mayores que aquellos que están más lejos. ¿Por qué? Entre más retirado esté del 0, es un número más pequeño. Un ejemplo, 0.0008, ¿sí? ¿Es más grande o más pequeño que el 0.000008? ¿Cuál es más grande? Este, el de arriba. el de arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más alejado, menos cantidad va a ser y va a ser más pequeño. Pero si yo le cambio los ceros, pues 800 es más pequeño que 80.000, ¿no? Pero 800 está más cerca que el 0. Entonces es relativamente cierto que entre más cerca esté del 0 dos números,
positivos, el que esté más cerca va a ser más pequeño que el otro. Y a la inversa serían los negativos, ¿sí? Entre más alejado, más pequeño, y entre más cerca, mayor. ¿Sí estamos? ¿Y cuándo vamos a poner el exponente negativo? Cuando estés hablando de decimales. Aquí. Por ejemplo, este número de aquí es 95 por 10 a la menos 3. Este de aquí parece que es un número entero, pero yo lo estoy haciendo entero, ¿para qué? Para no utilizar este número de acá, que sería 0.095, es el número real de todos estos, ¿sí? El número real que yo tenía era 0.095. Pero lo cambié a notación científica, pues cada vez lo hice mayor, pero entre mayor sea este número y su potencia o su exponente sea más negativo, quiere decir que este número, ¿qué? Es pequeño. Es un poco confuso y más cuando hablamos de exponentes, porque tú normalmente ves el 95 como un número mayor, pero aquí lo que tú tienes que agregarle es que a este 95 está un exponente negativo. ¿Sí estamos claros? Si tú ves un exponente negativo a un número entero grande, pues lo único que tendrías que hacer que es mover el punto. Aquí lo vamos a mover 3 veces. 1, 2, 3. Que es lo mismo que el resultado que está aquí. ¿Sí está claro? No entiendo. Sí. Entonces, pues por el día de hoy damos por concluido la clase y un poquito la explicación del tema. Así rápido y resumido, podríamos decir que nosotros hasta el día de hoy ya hemos visto 5 temas, que de los cuales son todos muy similares. En todos vimos operaciones básicas, como son suma, restas, pero a donde más nos metimos fue a multiplicación y división. En este caso vimos multiplicaciones de todos los tipos de números reales, que son los enteros, los decimales y los fraccionarios, igual la división. Después de ahí pasamos un poco a jerarquía de operadores y la ley de los signos, para meternos ya a lo que era la ley de los exponentes, para concluir con el tema de notación científica. Entonces ahí tenemos los 5 temas que hemos visto. Básicamente llevamos a la mitad de lo que habíamos previsto desde un inicio. Que si alcanzamos a ver todos los 11 o 13 temas que habíamos dicho, pues sería lo ideal. Normalmente no nos alcanza el tiempo porque a veces nos detenemos a explicar días de exámenes y todo eso. Entonces ustedes no se preocupen, al final siempre habrá un tiempo para podernos nivelar. Entonces les agradezco mucho y les repito, estos 2 días, lunes y viernes, vamos a hacer el horario a las 10. El viernes, que es su examen sería de 10 a 12. La primera parte es un examen virtual, tipo el de diagnóstico. Por ahí puede ser que te dé casi tu calificación, pero a veces, como hay algunas que es a interpretación del maestro, pues ahí sí no te puedo poner que si te la puso bien o mal. A lo mejor te puede salir, son 10 preguntas y te sale 8 de 10. Y tú dices, oiga, yo contesté las 10 y yo sé que están bien. Sí, pero de esas 2 yo las tenía que calificar en el sentido de que si las hiciste bien o no. Entonces, no se preocupen porque luego me llegan como 20,000 mensajes. Es que yo las contesté. Sí, todavía me falta agregarle esas 2. Después de ahí se va a abrir tu examen como una imagen para que tú lo copies en tu libreta, vayas y realices las operaciones y lo vas a pasar como si fuera un trabajo de Classroom,
¿sí? Me vas a subir ahí las imágenes, preferentemente un PDF para que salgan más rápido tus calificaciones, ¿sí? Sí. Entonces, ¿sí está claro? ¿Alguna duda? No, profe, solamente del día del examen, Sí. por ejemplo, cuando nos manda el examen, usted no lo va a mandar como en Classroom y ya nosotros tenemos No, las 2 horas para hacerlo. no, ¿te acuerdas el de diagnóstico que fue como un formulario que era contestarlo? Sí, El 50% de tu examen va a ser de esa manera, de opción múltiple y algunas de que contestas una pregunta abierta, ¿sí? Entonces, a ese es el 50% de tu examen. Pueden ser unas 10, 20 preguntas y de ahí van a venir algunos problemitas con ejemplos para que tú me demuestres que sí lo sabes hacer. Les voy a solicitar ante todo que sean honestos porque si en el grupo de tercero por ahí hicieron mucha trampa, algunos hicieron videollamadas, otros se pasaron las imágenes. Yo no puedo controlar eso, pero lo único que te puedo decir es, si tú estás haciendo trampa, al momento de que ya sea exámenes en presencial o que tú ya estés en, digamos, en otro lado y no supiste bien qué se hacía, es cuando te vas a dar cuenta de la trampa o de lo que no debías de haber hecho, ¿sí? Confío en ustedes, yo sé que es un excelente grupo. Si pasa y me entero, pues lamentablemente por ahí les voy a poner alguna observación y los voy a ir marcando para pasarlos a la dirección. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando tienen exactamente los mismitos errores, tienen a veces hasta se copian, nada más no se copian el nombre porque eso sí ya saben que no es, pero tienen el mismito error, tienen el mismito procedimiento, porque aunque en matemáticas se busca que sea lo mismo, pues siempre hay algo que diferencia de un niño a otro, procedimiento de más, un procedimiento de menos. Entonces, con eso me voy a dar cuenta si están copiando o no. ¿Sí?